Y bueno, el día de hoy entonces tenemos a nuestro invitado, Joan Sebastián Gaviria es entonces ingeniero de alimentos de la sede Oriente de la Universidad de Antioquia. Él es doctor en ciencias farmacéuticas y alimentarias, es docente e investigador del grupo NUTEC y ha sido asesor en proyectos de sostenibilidad, economía circular, cierre de ciclos. Ha trabajado con entidades como la Fundación Socia, Mineros S.A., el Metro de Medellín, ha colaborado con la Universidad de Valencia en estudios de molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, Joan Sebastián nos trae, digamos, su charla que está titulada Aplicación de metodologías de cuantificación del impacto ambiental al aprovechamiento de subproductos. Entonces, nos mostrará cómo medir y cómo transformar ese impacto ambiental desde la ciencia aplicada. Y nada, chicos, muchas gracias por su presencia y entonces los dejamos en manos de Joan Sebastián. Bueno, Perfecto. no voy a prender la cámara porque no tengo muy buen internet. Si la pongo de pronto se nos va la señal. Hágale Listo. tranquilo. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a Andrés por la invitación a este espacio. Como él lo mencionaba, pues la idea de hoy es hablar un poquito sobre esas metodologías de cuantificación del impacto ambiental que podemos usar o aprovechar eh, cuando estamos realizando proyectos de aprovechamiento de subproductos, de residuos o que estamos generando, digamos, nuevas tecnologías para aprovechar estos residuos. ¿Cómo podemos cuantificar ese impacto ambiental que está generando este nuevo proceso? Bueno, Andrés ya me hizo una presentación. Como lo mencionaba, soy ingeniero de alimentos, tengo una especialización en control de calidad y tengo un doctorado en ciencias farmacéuticas y alimentarias. Y bueno, en los últimos años he trabajado mucho en temas de sostenibilidad con la Gobernación de Antioquia, con la Cámara de Comercio para Antioquia y con la Fundación Socia en temas de economía circular. Bueno, durante esta pequeña charla, pues vamos a tocar varios temas. Vamos a empezar con una introducción, los conceptos básicos del impacto ambiental, las diferentes metodologías que podemos aplicar, los software más utilizados para estos casos y vamos a mirar algunos casos de estudio tanto positivos como negativos. Bueno, para empezar con la presentación, pues me gustaría que miráramos esta frase que les traigo, y es que cada producto tiene una historia que aún no ha terminado, cada subproducto, perdón, y que al aprovecharlo tejemos un futuro más justo con el planeta y con las generaciones venideras. Digamos que esto es lo que a lo largo de los últimos años nos han inculcado, y es que todos estos residuos que se generan no terminan ahí. Se pueden aprovechar ya sea para generar un nuevo insumo, para generar energía, para tener materiales funcionales, ¿cierto? Para generar productos de valor agregado, ¿cierto? Y darle una segunda vida a estos residuos, impactando tanto en la economía como en la parte ambiental, ¿cierto? Lo que pasa es que hay algunas preguntas que debemos hacernos, y es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy aprovechando estos residuos desde el punto de vista ambiental? Si estoy generando un beneficio, si estoy generando un efecto positivo, porque muchas veces podemos generar más emisiones, podemos generar más em, contaminación. Entonces, la idea es no sesgarnos y limitarnos solamente a que al aprovechar el residuo se está generando un efecto positivo, sino mirarlo de manera más holística, más global, y poder determinar ese impacto real. Esto es un poquito de contexto de la generación de residuos en el año 2024 y las diferentes categorías que tenemos a nivel mundial y a nivel de Colombia. Em, Sobre los residuos sólidos municipales, vemos, por ejemplo, que hay una alta generación de residuos sólidos municipales, tanto a nivel mundial como a nivel de Colombia. También la nueva generación de residuos electrónicos, que para Colombia en este momento todavía no hay data disponible a nivel como tal del país. Tenemos datos a nivel, digamos, departamental, pero no se ha logrado determinar a nivel del país, y este ha sido uno de los residuos
o subproductos que se han empezado a generar eh, en mayor cantidad en los últimos años. En temas de residuos de construcción o las RAEs que llamamos, estos residuos en Colombia son muy altos debido a la creciente demanda o digamos a la creciente que tenemos en temas de construcción y se ha vuelto un tema muy importante para todos los departamentos, por ejemplo, para el departamento de Antioquia o principalmente para el área metropolitana. Este ha sido uno de los principales focos de acción que ellos están tomando porque no se tiene ya dónde depositar todo este tipo de residuos. Em, y resulta que el porcentaje de los residuos aprovechados, en este caso por reciclaje, en Colombia solamente es un 17%. Y a nivel mundial, pues va a variar dependiendo de cada uno de los países. Resulta que estos residuos, digamos que se tienen en todo el mundo, se categorizan principalmente en residuos orgánicos, tanto a nivel internacional como a nivel de Colombia, a nivel local. A nivel internacional es un 44% y en Colombia es un 62%. Y aquí es donde nos entran las preguntas de qué podemos hacer con todos estos residuos. Es un reto, digamos, el tema de poder llevar todos estos subproductos o todos estos residuos que estamos generando a un proceso de aprovechamiento y de reincorporación nuevamente dentro de la cadena, ¿cierto? Poder aprovechar toda esta cantidad de residuos que se están generando. A nivel de Colombia, se han planteado múltiples alternativas o múltiples proyectos desde diferentes entidades, alcaldías, fundaciones, universidades, ¿cierto? Poder aprovechar todos estos subproductos y poder darles una nueva vida a toda esta cantidad de residuos. Por ejemplo, tenemos la Tasa Nacional de Aprovechamiento de Residuos Sólidos y Productos Residuales, en donde fue un proyecto que lo que quería era aprovechar todos los residuos sólidos que se generaban y se logró aprovechar un 53,64% de todos esos residuos que se generaron. O, por ejemplo, en Cali se planteó un proyecto del aprovechamiento de los residuos, del tratamiento de residuos sólidos eh, y poderles dar una nueva vida que se llamó Reciclando Bien. Y así, digamos que se han planteado múltiples alternativas, pero todas estas alternativas siempre se han planteado desde un punto de vista de simplemente el residuo o el subproducto, darle un nuevo uso, pero no sabemos al final si eh, todos estos residuos que se están aprovechando, si en realidad están generando un beneficio al ambiente. Listo. Entonces aquí es donde entra la importancia del tema que quiero presentarles hoy. Eh, Evaluar el impacto ambiental de estas estrategias es esencial para poder nosotros plantear, digamos, propuestas que sean realmente sostenibles, que sean realmente que impacten realmente tanto a nivel económico como a nivel ambiental o social. En muchos casos, una alternativa parece muy atractiva, ¿cierto? Porque puede reemplazar un material virgen o una materia prima de extracción y porque puedo generar un nuevo subproducto. Pero normalmente para generar este nuevo subproducto o este nuevo producto a partir del subproducto, pues voy a necesitar una gran cantidad de energía, voy a a requerir un transporte de los insumos desde un punto hasta otro, vamos a consumir reactivos, agua. Y cuando hacemos un balance final de todo este consumo energético, consumo de insumos, el balance final puede ser no favorable, ¿cierto? Podemos tener un proceso en donde sí, estamos aprovechando un residuo, un subproducto, pero cuando miramos toda la cantidad de insumos que requiero, de energía que requiero, pues no me está dando un efecto positivo en el ambiente. Es por eso que, digamos, cuantificar el impacto ambiental de estos proyectos nos ayuda realmente a evidenciar o a tomar decisiones de forma completa, ¿cierto? Poder decir, no solamente estamos aprovechando el residuo por aprovecharlo, sino que les estamos dando un aprovechamiento con un criterio técnico y un criterio ambiental
de forma completa. Eh, para esto, entonces, pues vamos a mirar algunos conceptos, digamos, claves. Primero, subproducto. ¿A qué le decimos o a qué denominamos subproductos? Nos referimos a esto como un material no intencionado que puede tener un valor para aprovechar. O sea, es todo aquello que yo puedo reintegrar a la cadena de valor y que puedo darle una nueva vida. No necesariamente, digamos, tienen que ser residuos sin utilidad. Muchas veces son residuos o subproductos que pueden entrar no como nuevo producto, sino, por ejemplo, generación de energía o como parte de un insumo para otra industria que no es la misma a la que, digamos, de donde se extrajo, ¿cierto? Entonces es todo aquello que yo puedo reintegrar a una cadena productiva. Tenemos la economía circular. La economía circular es un modelo regenerativo y eficiente en donde todos estos recursos que estamos generando eh, entran o se forman de forma cíclica y se alarga su vida a lo largo del tiempo. Listo, la economía circular lo que busca es eso, prolongar el valor de los materiales y de los productos un mayor tiempo posible. Entonces, un producto que podría tener una vida útil de 10 años o un insumo, pues cómo hago para alargarla y que ya no sean 10 años, sino 20, 30 o 50. Tenemos valor agregado. em, Dentro de valor agregado, el valor agregado es esa transformación que aumenta la utilidad, la calidad, el precio de un bien o servicio. Listo. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta y es que más valor económico no siempre significa menor impacto ambiental, ¿cierto? No porque tengamos un valor agregado muy alto, quiere decir que sea un bajo impacto ambiental. Entonces, por eso es que ahí es donde entramos a mirar que hay veces cuando planteamos muchos proyectos nos falta como mirar otra partecita más y es realmente si estamos generando un impacto ambiental positivo. Entonces, ese impacto ambiental es todo cambio, ya sea positivo o negativo, porque siempre hablamos de impactos ambientales como algo negativo, pero muchas veces muchos proyectos y procesos generan impactos ambientales positivos y que son causados ya sea de manera pues de forma natural por actividades naturales o por las acciones de las personas. Y por último, el ciclo de vida. Entonces, este concepto de ciclo de vida, digamos que es la parte clave de la charla que quiero presentarles hoy, porque este concepto nos recuerda que un producto o un proceso debe analizarse desde el inicio, desde la extracción de la materia prima, hasta la disposición final del producto que yo estoy generando. Entonces, es mirar toda la cadena productiva desde que se sembró, por ejemplo, un producto hasta que se consumió o hasta que se depositó el residuo de manera final. Listo, entonces, estos son los conceptos claves que debemos de tener en cuenta para ya mirar un poquito más a detalle las metodologías. Entonces, hoy les voy a presentar tres metodologías. eh, Centrándonos principalmente en la metodología del análisis de ciclo de vida, que como les decía es como la metodología clave a la hora de mirar el impacto ambiental de procesos o de productos o de servicios, eh, porque nos permite mirar todo el proceso o todo el flujo de materiales, de energía, de emisiones que se pueden generar en el desarrollo de cualquier actividad. El análisis del ciclo de vida es probablemente la herramienta más integral. Esta se basa en una norma, la norma ISO 14040 y la 14044, y evalúa, como les decía, un producto o proceso a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, algo importante es que el análisis de ciclo de vida no se reduce simplemente a cifras, o sea, no simplemente miramos un valor numérico. Digamos que esto está dado de manera más de interpretación, por eso la fase final es la interpretación de estos resultados. Para el desarrollo de esta metodología, tenemos cuatro etapas básicas. Primero, debemos de definir el límite de un sistema. Eh, Nuestro proceso, nuestro producto puede tener muchas variaciones dependiendo del límite que yo le plantee. O sea, definir desde qué punto voy a tomar el proceso,
hasta qué punto voy a llegar, qué flujos voy a tener en cuenta, eh, contra qué lo voy a comparar, porque todos estos procesos son netamente comparativos. Yo quiero aprovechar, por ejemplo, el residuo generado de frutas en una empresa de jugos. Yo quiero mirar qué pasa cuando yo aprovecho todos esos residuos de frutas con respecto a una disposición final típica que es, por ejemplo, llevarlo a un relleno sanitario. Entonces, ¿qué pasaría que si yo de esas frutas las convierto, de esos residuos de fruta los convierto en harina con respecto a depositar eso en un relleno sanitario? Entonces, siempre debemos de tener una comparativa para poder saber si es más o menos viable con respecto al proceso tradicional que se le está desarrollando. También debemos de definir, por ejemplo, la unidad fundamental, o sea, cuánta cantidad de material yo quiero procesar. ¿Cierto? Porque todo se basa en cantidad, en volúmenes. Por eso inicialmente les mostraba un poco las cifras a nivel internacional de cuáles son esos residuos que se generan en mayor cantidad, porque siempre debemos de llegar hasta a una cantidad con base en una unidad fundamental. Después de definir todos estos límites del sistema, pasamos a un análisis de inventarios. Ese análisis de inventarios lo que hace es un balance. Esto es un balance de materia y energía, de qué entra a mi sistema, qué sale en cada una de las etapas del proceso y yo poder cuantificar cuáles las etapas más críticas a la hora de la generación de residuos o la pérdida por ejemplo, de energía. Después de que tenemos ya todo el balance realizado, ahí sí, mediante modelos matemáticos, se calcula el impacto ambiental. Ya todos esos residuos, todos esos procesos, todos esos transportes, lo convertimos en impactos ya sea al ambiente, al aire, al agua, al suelo, ¿cierto? Ya podemos digamos, mirar dónde se está afectando directamente. Y por último, es la interpretación. Como les decía, la interpretación, este análisis no se basa simplemente en decir em, qué estamos produciendo, qué cantidad, sino, listo, eso con dónde se está produciendo, cómo se está produciendo y qué está afectando. La fortaleza del análisis de ciclo de vida es que permite, digamos, una mirada multicriterio. Vamos a ver en las siguientes metodologías que, por ejemplo, la huella de carbono se centra a mirar en simplemente las emisiones de carbono al ambiente. Este análisis del ciclo de vida no solamente mira las emisiones, también mira, por ejemplo, la acidificación de medios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos residuos orgánicos que se depositan en relleno sanitario y que por procesos de fermentación se acidifican, toda esa acidificación del medio va al suelo. Y entonces ya pasamos de tener un suelo pHs neutros básicos a tener un pH ácido en un suelo. Y eso es una afectación negativa, porque si tal vez ese suelo no tolera esa acidez, pues vamos a tener un efecto negativo. Otro de los criterios que mira el análisis de ciclo de vida es la eutrofización. La eutrofización básicamente es la contaminación de los recursos o las fuentes hídricas cuando las saturamos de nutrientes. Entonces nosotros depositamos todos esos residuos orgánicos en un río o en una quebrada y resulta que como tiene una sobrecarga de material orgánico, empieza a haber una sobreproducción de algas y esas algas se ven como una mancha verde. Entonces, por eso muchas veces cuando uno pasa por zonas donde hay ríos o hay lagunas, las ve como con una mancha verde sobre la superficie. Eso es un proceso de eutrofización. Y esa eutrofización básicamente es una sobrecarga de nutrientes en donde que no son capaces de procesar los habitantes o los seres que habitan en ese estanque y simplemente, ¿cuál es el problema final de la eutrofización? Que el recurso hídrico desaparece y se vuelve una masa sólida. Entonces, de tanta carga orgánica y tanto crecimiento vegetal, al final el agua desaparece y nos queda digamos, una zona sólida. Entonces, perdemos una fuente hídrica. Entonces, este análisis nos permite, digamos, mirar muchos criterios, muchos enfoques, el agotamiento de recursos, porque estamos mirando desde el inicio del ciclo de vida hasta el final. Entonces, para yo generar mi producto, cuánto insumo tengo que consumir, cuánta cantidad de recursos tengo que extraer
para poder yo generar mi producto final. Entonces, esta es una herramienta, es la herramienta, digamos, más robusta que podemos tener para mirar un enfoque global del impacto ambiental. Ahora, tenemos otras metodologías un poco más sencillas, un poco más básicas, eh, que también nos permiten mirar impactos, ¿cierto? Y ya dependiendo del enfoque que tenga mi proyecto, mi proceso, mi producto, pues me van a servir más o menos. Entonces tenemos la huella de carbono, que digamos es un enfoque un poco más específico, se centra en cuantificar, como les decía, las emisiones de gases de efecto invernadero que normalmente se expresan en equivalentes de CO2. ¿Listo? Entonces nosotros convertimos todos esos impactos que generamos al ambiente en toneladas equivalentes de CO2. Esta metodología tiene tres alcances. El primer alcance incluye, digamos, las emisiones directas, o sea, esas emisiones que se están generando sí o sí en mi proceso. Por ejemplo, combustiones. Los procesos de combustión en el transporte, por ejemplo, cuando tenemos eh, carros o cuando tenemos camiones que funcionan con gasolina, diésel. Entonces, todas esas emisiones son emisiones directas, son emisiones que mi proceso genera y que se van directamente a la atmósfera. Tenemos el alcance 2, que son emisiones indirectas. Estas principalmente son por la energía eléctrica. Para nosotros poder producir energía eléctrica tenemos que generar o se debe generar emisiones de gases, normalmente de equivalentes de CO2. Entonces eso lo debemos de contemplar porque en la planta, por ejemplo, yo tengo una empresa, la empresa de jugos, y para esta empresa de jugos necesita pasteurizar y para eso consume energía y esa energía eléctrica, digamos que directamente no está generando una emisión, pero para yo poder obtener esa energía eléctrica, la planta EPM o la generadora de energía sí tuvo que haber consumido o haber generado emisiones de CO2. Entonces esas son unas emisiones indirectas. Y por último tenemos otras emisiones indirectas que ya son más por disposición, por ejemplo, de residuos, como les mencionaba. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi jugo y tengo mis residuos de cáscara, esas cáscaras normalmente se van a un relleno sanitario. Y en ese relleno sanitario, toda esa cantidad de residuos orgánicos va a generar unas emisiones, ya sea por la fermentación anaerobia, entonces producción de gases metano, producción de CO2 directamente, y todo eso se va nuevamente a la atmósfera. ¿Listo? La gran ventaja, digamos, de la huella ecológica es que es una metodología más sencilla, es más fácil de comunicar a las personas o al público de interés ese efecto sobre el ambiente. Entonces, para mí es más fácil decir, es que estoy generando una tonelada de CO2 que equivale a, no sé, a tener 50 árboles, a yo, por ejemplo, expresar lo que les mencionaba anteriormente, la eutrofización, que es un proceso un poco más complejo. Entonces, esta es una metodología un poco más sencilla y que, digamos, me permite comparar diferentes procesos, pero simplemente limitado a cuánto carbono, cuántas emisiones de carbono estoy generando al ambiente. Por otra parte, tenemos la huella hídrica, ¿cierto? La huella hídrica incorpora otra dimensión crítica, que es el agua. Aquí en este no solamente se trata de cuánto volumen de agua estoy generando, sino que cuánto de volumen de agua, perdón, se está consumiendo, sino qué tipo de agua estamos afectando. ¿Listo? Entonces aquí no hablamos agua simplemente como recurso, como insumo para mi proceso, sino también como esa agua que estoy afectando posteriormente. Entonces, tenemos la huella azul, ¿cierto? Corresponde a el consumo de aguas superficiales o agua subterránea. La verde se refiere más a agua lluvia almacenada en el suelo, que es la que utilizan las plantas, perdón, y las aguas grises que representan ese volumen de necesario para diluir, digamos, los contaminantes hasta un nivel aceptable. Esto, digamos, es especialmente importante en la cadena agroindustrial porque, digamos que desde el punto de vista energético se puede
se puede procesar, digamos, el proceso en la agroindustria no es tan relevante en tema energético, sino más en tema hídrico. Entonces, digamos que la huella hídrica implica una presión muy fuerte sobre los ecosistemas. Entonces, yo necesito regar mi cultivo, yo necesito em, poder mantener, digamos, las plantas en un buen estado y para eso necesito ejercer una presión sobre ese recurso hídrico. Ahí de pronto el tema energético no es tan relevante cuando hablamos desde la, digamos, la cosecha o desde la parte de la siembra, sino que ya la parte energética entra más en la transformación. Entonces, con este tema de la huella hídrica, digamos que podemos responder varias preguntas. Por ejemplo, estamos trasladando el problema hacia el recurso hídrico. O sea, todo este problema, por ejemplo, de agroquímicos y todo esto lo estamos trasladando directamente a este recurso. ¿Qué tan compatible es mi alternativa, por ejemplo, la alternativa de mi proyecto, con el territorio en donde estoy trabajando? Eh, entonces, para esto, como les decía, tenemos esta metodología que se centra principalmente en temas de agua. Es una metodología también un poco limitada porque no podemos simplemente mirar huella de carbono, sino que solamente miramos tema hídrico. Qué pena, me regalan un segundo. Qué pena, es que estaban tocando acá la puerta, se me alborotan los perros. Bueno, entonces les comentaba que esta también es una metodología un poco más limitada. Sin embargo, cuando mi proyecto se centra en tema, por ejemplo, agroindustrial, es una alternativa viable para yo determinar si mi proceso está siendo amigable o no con el ambiente. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer esto? Para la cuantificación de los diferentes impactos, yo puedo usar múltiples software. Les traigo aquí tres ejemplos, algunos gratis, algunos pagos, eh, y que cada uno va a tener, digamos, sus ventajas. Empezamos con el OpenLCA. Este software es un software gratuito, es un software que me permite evaluar el impacto ambiental. Tiene múltiples metodologías, principalmente el análisis del ciclo de vida, que es el nombre que tiene pues como tal el software. Permite evaluar multicriterio, como les mencionaba, pues al evaluar el análisis de ciclo de vida, pues vamos a mirar múltiples puntos de acción en mi proyecto. Tiene múltiples categorías, no solamente se centra en temas de cambio climático, también, por ejemplo, podemos mirar temas de salud humana. Y como les mencionaba, es un software gratuito, eh, muy fácil de descargar. La única, digamos, desventaja que tiene y que van a tener casi todos los software de temas ambientales, y es que todos sus factores de conversión, todos sus factores de emisión están dados para Estados Unidos o para Europa, porque son los que más han trabajado con respecto a estos proyectos. Entonces, claro, nosotros queremos trasladar un poco esta información a nivel Colombia, pero vemos que factores de emisiones de gases, factores de conversión o de fijación de gases no están, digamos, acoplados para Colombia. Es la única desventaja que tienen. Sin embargo, este es el software más reportado por su calidad gratuita, pues que no requiere mucho, no requiere pues un pago de licencia. Otro de los software es el Cima Pro. eh, También permite evaluar en múltiples impactos, o sea, permite mirar diferentes análisis como el análisis de ciclo de vida, como las diferentes huellas. Eh, También me permite mirar el tema de aguas, clima y salud para personas. Y este sí tiene un tema y es que requiere licencia. ¿Cuál es la diferencia? Que es un software mucho más robusto.
Es un software que tiene bases de datos más completas. Entonces tú en este software lo que puedes hacer es directamente cargar el proceso. O sea, tú buscas, yo trabajo en una empresa de frutas que hacemos jugos. Él ya tiene dentro de su proceso, dentro de su base de datos, todas las etapas que requieren ese producto. Mientras que, por ejemplo, el OpenLCA no tiene cargadas tanta información. Muchas veces nos toca a nosotros mismos crear todos esos procesos. Y por último, tenemos Gavi, que es un software de modelado de análisis de ciclo de vida. Está principalmente para temas energéticos. Se centra mucho en, en temas de energía, porque vamos a darnos cuenta que uno de los impactos ambientales más significativos es el consumo energético. Y muchas veces no se contempla. Cuando planteamos proyectos de investigación en la academia o en empresas, siempre nos centramos en residuo. El residuo, sí, estoy aprovechando cáscara de banano, estoy aprovechando vísceras de diferentes especies, pero resulta que no contemplamos el consumo energético para el aprovechamiento de esos residuos. Entonces, este software se centra fundamentalmente en el tema energético, y también requiere licencia. ¿Listo? Entonces, estos son los tres, digamos, más utilizados tanto a nivel industrial como a nivel de investigación o de academia. Cada uno tiene sus ventajas. Ya depende pues como de las necesidades que tengamos en nuestro proyecto. Y recomendación, el software gratuito es muy ameno, se puede trabajar, eh, tiene muchas formas de poder integrar los diferentes procesos, ya sea agroindustriales, farmacéuticos, de la industria textil, por ejemplo, se suele usar mucho. Entonces es un software muy fácil de manejar, es gratuito y que nos va a dar muchos indicadores de evaluación ambiental para comparar mis diferentes procesos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar algunos casos de estudio, algunos ejemplos de lo que yo he realizado o de trabajos que se han realizado para mirar cómo estas metodologías pueden implementarse, pueden usarse y pueden afectar de acuerdo a su interpretación en un proyecto. Vamos a hablar primero de la pulpa de café, que es uno de los subproductos que se obtiene en el proceso de obtención del café. Este es un subproducto muy relevante porque representa una alta cantidad un alto porcentaje de la cereza como tal. Entonces es un 40% del total de la cereza o del fruto del café. Este, y este residuo normalmente su valorización es limitada. Normalmente la pulpa de café o se le da a algún animal que tengamos en la finca, al ganado, o simplemente se composta y se deja para, para usar como fertilizante. Lo que pasa es que muchas veces este proceso de compostaje no tiene las condiciones adecuadas o simplemente se deja ahí hasta que se descomponga y lo que hacemos no es un compostaje, sino un proceso de descomposición. Y resulta que este residuo, este subproducto, tiene un potencial muy alto, por ejemplo, para producción de biochar, para producción o para extracción de compuestos bioactivos. Les cuento pues como emprendimiento personal, eh, nosotros aprovechamos la pulpa de café para generar biomadera. Entonces, el aglomerado o el MDF, que normalmente se obtiene de viruta o de residuos de acerrín de la madera, nosotros lo sustituimos por pulpa de café y se obtienen madera con las mismas características de un MDF, pero aprovechando un residuo. Em, Resulta que, como les mencionaba, este proceso o subproducto puede usarse para múltiples cosas. Por ejemplo, tenemos tres rutas de aprovechamiento. Compostaje anaerobio, ¿cierto? Para la generación de energía. Pirólisis, pirólisis lenta para la obtención de biochar o un compactarlo, ¿cierto? Un briquetado de la pulpa para generar por medio de prensas, una, pues un producto compactado que se puede usar como energía.
Los tres procesos sirven para obtención de energía. En compostaje anaerobio voy a obtener gases que me producen energía. En biochar voy a obtener también un subproducto que me va a generar energía y el producto como tal lo puedo quemar y me van a generar los tres bioenergía. Ahora, ¿cuál de los tres me va a generar o me va a producir el menor impacto ambiental? Porque los tres, desde el punto de vista del concepto general de aprovechamiento, son viables. Yo en los tres estoy aprovechando el residuo. En los tres estoy generando energía. Entonces, en la teoría dicen, ah, no, yo estoy aprovechando el residuo, estoy generando un impacto ambiental positivo porque estoy sacando un residuo que normalmente se generaban gases y lo estoy aprovechando para generar un producto con mayor valor agregado. Ahora, ¿qué pasa? Que si vemos y si comparamos las tres rutas de aprovechamiento, vemos que al final el impacto ambiental que tienen las tres procesos es diferente y cada uno va a generar un producto o un mayor impacto sobre el ambiente. Entonces vemos, por ejemplo, que en la ruta A, el compostaje tiene la menor huella de carbono total, ¿cierto? Generamos 187 kilogramos de CO2 por tonelada de producto. Listo. Luego vemos que el que sigue es el proceso de pirólisis y por último el proceso de briquetado. Entonces, en el compostaje tenemos menor huella de carbono. La pirólisis está en el intermedio y el briquetado tiene la mayor consumo. ¿Pero debido a qué? Vemos que, por ejemplo, el proceso de briquetado tiene un mayor consumo en el proceso específico. ¿Cuál es el proceso específico? La energía eléctrica. Claro, yo necesito un proceso de compactación que requiere una prensa hidráulica y ese proceso, ese consumo energético, pues me va a generar un un mayor impacto ambiental. Entonces, si aquí tuviéramos una pregunta que fuera exclusivamente, ¿qué alternativa emite menos cantidad de CO2 de las tres? Pues ya sabemos, el compostaje, ¿cierto? Sería simplemente el compostaje, pero normalmente nosotros no nos centramos solamente en mirar cuál es la que menos impacto genera, también debemos de mirar cuál es la que mayor cantidad de energía puede generar, ¿cierto? Ya es un balance de cuánto gano versus cuánto genero. Listo. Entonces, esto es digamos, un análisis multicriterio. Yo no me puedo centrar simplemente en mirar cuál es mi impacto desde el punto de vista de emisiones, sino, por ejemplo, miramos acá ya un tema de rendimiento, ¿cierto? O sea, cuánto es el rendimiento de mi proceso. También tenemos que mirar cuál es el costo de generar ese proceso. Eh, Como les mencionaba, por ejemplo, el tema de la eutrofización y la huella hídrica. Entonces, si el objetivo de nuestro proyecto fuera minimizar las emisiones, pues ya vimos, el compostaje va a ser la mejor opción. Pero ¿qué pasa? Tiene un rendimiento y un aporte de nutrientes muy distinto, ¿cierto? O sea, va a variar mucho. Ahora, si lo que queremos es maximizar la producción del sólido, la opción C es mi mejor opción. ¿Por qué? Porque es la que va a obtener o la que va a generar el mayor rendimiento de aprovechamiento. Entonces, claro, en el briquetado yo estoy aprovechando todo el residuo que se genera. A mí no me importa si sirve, si no sirve, yo todo lo compacto y todo eso se va a ir. Mientras que, por ejemplo, el compostaje es más selectivo. ¿Por qué? Porque él simplemente consume residuo, pero al final me va a quedar otro residuo que no se aprovechó completamente. Entonces, y tenemos, por ejemplo, para productos con alta estabilidad y densidad energética, entonces, claro, la pirólisis va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque es la que me va a dar un mayor consumo energético, ¿cierto? Sin embargo, vemos que, por ejemplo, esta es la que mayor costo al final requiere. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de multicriterio. O sea, es donde miramos que no simplemente hay que mirar el impacto ambiental como el aprovechamiento del residuo y como la generación de emisiones. No, hay muchas otras variables que yo tengo que determinar para al final saber si mi proyecto y mi proceso está afectando positiva o negativamente al ambiente. Entonces, aquí
es donde la idea es que todo hay que cuestionarlo, ¿cierto? O sea, no simplemente decir el aprovechamiento es positivo porque estoy sacando un residuo que se iba para relleno sanitario y ya. No, hay que cuestionar un poco qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Ahora, entramos a lo que les he mencionado. Entonces, todo aprovechamiento es un beneficio. Eh, Esa es como la pregunta clave que debemos de tener en este caso. Entonces, eh, les he mencionado, no todo lo que se saque de circulación es positivo, porque muchas veces el aprovechamiento no genera un beneficio, sino que simplemente genera un perjuicio mayor. Entonces, yo cojo un residuo que sí tenía un impacto negativo al ambiente, pero al yo transformarlo estoy generando un producto o un proceso con mayor impacto ambiental que de pronto no lo estoy contemplando, porque por ejemplo consume demasiada energía, ¿cierto? Entonces, claro, normalmente la gente no contempla la energía como un impacto ambiental negativo. Entonces simplemente dice, ah, no. Yo estoy sacando un residuo, pero ese residuo lo tengo que calentar durante 48 horas para poder extraer algún componente. Y ya simplemente porque estoy sacando el residuo, ya es un beneficio ambiental. Hay que mirarlo un poquito más como con detenimiento. Por ejemplo, otros procesos usan reactivos muy agresivos, ácidos fuertes, bases fuertes. Entonces, yo quiero estoy sacando la grasa de circulación, un residuo de aceites de cocina quemado y quiero hacer jabones, entonces uso hidróxido de sodio. Claro, necesito hacer un proceso de saponificación. Claro, gasto soda concentrada que tiene un impacto ambiental muy alto. Entonces ya no simplemente por sacar estos aceites de circulación quiere decir que tengo el beneficio positivo al ambiente. Entonces aquí vemos otro de los ejemplos, el residuo de cáscara de coco. Este residuo de cáscara de coco, eh, que es un residuo muy abundante, ¿cierto? Es un residuo muy abundante y que tiene un alto potencial para producir carbón activado. ¿Listo? Se suele usar mucho para la elaboración de carbón activo. Entonces tenemos múltiples publicaciones, fabricación de carbón activo a partir de cáscara de coco, elaboración de carbón activo de cáscara de coco para tratamiento de aguas de río, ¿cierto? Entonces es un proceso que se suele usar mucho y se vende mucho como una alternativa para mejorar o para reducir el impacto ambiental. Sin embargo, este proceso, digamos, requiere una activación física o química que puede o que requiere altas temperaturas, ¿cierto? Entonces, claro, yo para volver esta cáscara en carbón, pues, ¿qué debo hacerla? Hacerle un proceso de pirólisis, debo quemarla para poder generar ese carbón. Y ese consumo es de un consumo de energía muy alto y como les decía, la energía genera un impacto negativo al ambiente. Entonces, digamos que aquí hay que mirar siempre y cuestionar siempre si en realidad ese aprovechamiento está siendo adecuado. Entonces, el aprovechamiento o el impacto del aprovechamiento de la cáscara de coco, como lo mencionábamos, que es un residuo eh, un residuo agrícola abundante en zonas del Caribe, por ejemplo, en Colombia, eh, tiene un alto potencial de uso como materia prima de carbón. Sin embargo, vemos que ese proceso requiere altas temperaturas, insumos energéticos y reactivos agresivos, por ejemplo, ácido fosfórico. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos que, por ejemplo, si yo quiero hacer una disposición controlada normal, un compostaje en relleno sanitario, ese compostaje solamente por tonelada consume 120 megajoules por tonelada. Claro, y ya vemos el aprovechamiento que requiere una cantidad de 2.500 megajoules por tonelada para aprovecharlo. Entonces ya desde el punto de vista de aprovechamiento, no estamos generando un beneficio. Luego vemos emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando nosotros llevamos esto a relleno sanitario y se hace un compostaje controlado, se generan 45 kilogramos de CO2 equivalente. Y cuando hacemos el proceso para la obtención de carbón, son 320 kilogramos de CO2. Nuevamente, en tema de emisiones, no estamos generando un efecto positivo. Consumo de agua.
Para la disposición, 1,5 metros cúbicos. Para el aprovechamiento, 18 metros cúbicos de agua. En la disposición controlada, sustancias residuales generadas, ninguna, porque simplemente es un proceso de compostaje. Mientras que en el aprovechamiento se generan lodos ácidos. ¿Por qué? Por el uso de este ácido fosfórico. Y como potencial de acidificación del medio, entonces en la disposición sí hay una acidificación por el proceso de compostaje, pero vemos que comparado con el aprovechamiento, esa acidificación es nula, son casi 10 veces más la generación de potencial de acidificación del aprovechamiento versus la disposición controlada. Entonces aquí es donde siempre se leen y cuando vemos los proyectos y que estamos escribiendo proyectos, porque nos pasa a todos, decimos, no, vamos a aprovechar el producto, este residuo, ese residuo es muy contaminante, pero planteamos alternativas que al analizarlas son mucho más contaminantes o generan un mayor impacto negativo en el ambiente, porque pensamos que simplemente por aprovechar un residuo estamos generando un efecto positivo. Y no, no siempre es así. Por ejemplo, vemos este caso. Otro caso muy particular y que también nos toca mucho, el tema de, por ejemplo, producir bioetanol a partir del lactosuero. Tenemos nuevamente muchas publicaciones con respecto al aprovechamiento de ese residuo, que es un residuo muy común, que es un residuo que tiene altos volúmenes y que, por ejemplo, se han planteado alternativas como la producción de bioetanol. Eh, pero resulta que entonces este lactosuero, que es un producto que se obtiene en la producción de quesos, en la producción de algunos yogures, es un producto que tiene una alta cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Es un producto de alto valor biológico, tiene un valor energético muy alto y que se ha usado para transformarlo en etanol por medio de fermentación y posteriormente destilación. ¿Y qué pasa? Que resulta que si nosotros comparamos dos tratamientos diferentes, por ejemplo, para la producción eh, de diferentes productos. Entonces vemos, por ejemplo, el suero lo podemos usar para biodigestión anaerobia y lo podemos usar también para fermentación y destilación de etanol, ¿cierto? Son dos procesos diferentes que los dos se reportan como alternativas de aprovechamiento, pero vemos que tienen una gran diferencia con respecto al impacto ambiental. Por ejemplo, energía térmica. El biodigestor consume 80 megajoules, mientras que la fermentación y la destilación son 3.200 megajoules por tonelada. Los beneficios o las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que la disposición anaerobia tiene menos 60 kilogramos de CO2. ¿Cómo así que menos 60? Resulta que es que cuando uno hace el balance global de emisiones, ese producto antes ayuda a eliminar emisiones de gases de efecto invernadero, por eso tiene un valor negativo, mientras que si vemos la fermentación son 450 kilogramos de CO2, o sea, es un efecto negativo con respecto al ambiente. La cantidad de agua utilizada, lo mismo, es el biodigestor consume 2,3 metros cúbicos, mientras que la fermentación 9,8. Y así sucesivamente. Vemos que los residuos también líquidos son bajos porque cuando hacemos la biodigestión queda un digestato que se puede reutilizar ya como abono, como fertilizante, mientras que en la fermentación queda un residuo con una alta carga orgánica que es difícil de aprovechar. Sin embargo, cuando ya lo miramos desde el punto de vista económico, vemos que la disposición en biodigestor tiene un valor económico bajo, ¿cierto? Entonces, menor a $5 por tonelada, mientras que la fermentación y la destilación tiene un costo medianamente alto, ¿cierto? O sea, $18. Entonces, claro, aquí es donde entra el debate de económicamente es bien, pero ambientalmente no es tan bueno, ¿cierto? Entonces es un buen costo de producción, pero a un alto costo ambiental, ¿cierto? Entonces estamos aprovechando el residuo para generar un efecto negativo al ambiente, pero por temas económicos. Entonces, la idea, digamos, de esto es, todo lo que se aprovecha genera un beneficio al ambiente, no. No todo el aprovechamiento no se traduce a un beneficio. Su valor va a depender de qué, de lo que yo esté
realizando, de mi contexto, de la sostenibilidad, el impacto a largo plazo. Normalmente miramos impactos muy puntuales a corto plazo, pero realmente, digamos, esos impactos también hay que mirarlos a futuro. Entonces, el verdadero aprovechamiento nace cuando en realidad esos residuos o esos recursos se transforman en oportunidades, como lo decía, para el presente y para el futuro, ¿cierto? Que logramos tener una sostenibilidad en el tiempo desde el punto de vista ambiental, social y desde el punto de vista del proceso económico, porque tampoco podemos decir que es que no tenemos que tener en cuenta lo económico. Lo económico es importante porque es la base de todos los proyectos. No es simplemente vender aquí que solo hay que mirar lo ambiental, no, debemos de mirar la parte económica, pero sin ignorar toda la parte ambiental y social. Finalmente, pues como para cerrar este tema, unas conclusiones generales de todo este proceso y es que debemos de aplicar de manera rigurosa la cuantificación del impacto ambiental sobre estos subproductos para poder garantizar soluciones, digamos, completas, ¿cierto? Que tengamos soluciones que generen beneficios ambientales, sociales y económicos, no limitarnos solamente a uno de ellos. La valorización de los recursos no se debe abordar simplemente desde esa eficiencia económica, sino también tenemos que mirar el contexto ambiental del territorio y mirar diferentes estrategias para el aprovechamiento, no casarnos siempre con la misma, porque ya nos acostumbramos mucho a una sola estrategia y ya esa la seguimos replicando y creemos que eso sirve para todo. No, hay que mirar múltiples alternativas. Y por último, que esta cuantificación ambiental em, que la cuantificación debe ser rigurosa y que es un pilar fundamental para poder llegar a procesos o a modelos de producción más responsables, ¿cierto? Más resilientes frente al cambio climático y que eviten la degradación del ambiente, ¿cierto? Que es una parte fundamental en los procesos productivos. Bueno, ya finalmente, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si algo no quedó claro, estoy aquí presto pues como para responderlas. Y nuevamente, muchas gracias Andrés pues por la invitación a este espacio. No, gracias a vos, Sebas, de verdad, interesantísima presentación, exposición, súper, súper educativa. Polita, no sé si tengas algo para finalizar. Yo creo que aquí es muy bueno como en este cierre es como qué tanta responsabilidad dentro de la sostenibilidad tiene el ingeniero de alimentos, ¿cierto? Como aquí, bueno, entonces, todo lo que yo hago en pro de mejorar el ambiente en realidad sí lo mejora, quedaría ahí como en esto. Porque lo que dice Joan es muy cierto, yo puedo creer que porque estoy aprovechando, estoy ya ayudando, mejorando la condición ambiental sin tener en cuenta todos los criterios o todos los ítems que dentro del proceso llevan y que de pronto sea mayor el daño que genere la transformación de que dejarlo como estaba, ¿cierto? Como subproducto, como residuo, como lo que, ¿cierto? Entonces, como en adelante, ya lo que es el consumidor informado va a empezar a buscar y a determinar esa trazabilidad del producto, esa responsabilidad que tenemos como ¿sí? Como productores, como transformadores, es mirar si tenemos en realidad la claridad de lo que es la sostenibilidad. Pues ahí digo yo, y agradecerle a Joan por esas reflexiones, por sus conocimientos, por su experticia y por abrirnos el panorama frente a lo que ambientalmente es real. Es verdad, Polita. No sé si hay alguna otra pregunta dentro de los invitados a la charla. Si es así, la pueden formular en el chat o incluso pueden abrir los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos y preguntarle directamente a Sebastián. Y también recordarles que por favor hagan su registro, es rápido, es así como un rápido.
fugaz, y entonces es muy importante para Egresifal, para nosotros como programa, tener ese registro, porque es el seguimiento que se hace en el momento de, pues, del compartir, y también, como decía Carlos Andrés ahora, invitarlos a ustedes como egresados a que este es nuestro espacio para nosotros con nosotros, y eh, en nosotros. Entonces, el compartir experiencias exitosas, experiencias que también menos exitosas, todo eso sirve porque alimenta a la comunidad. Es verdad. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Sebastián. Ninguna. Sebas, entonces yo sí te pregunto algo y es, digamos, como cuando se comparan como esas diferentes rutas, digamos como que un residuo puede aprovecharse de múltiples maneras, ¿cierto? O sea, que de un residuo yo puedo obtener muchas cosas. Pero entonces ahí entrarías entonces a, digamos, como a esos indicadores que nos hablabas ahora, es decir, esos indicadores o qué indicadores entonces son los más importantes de ese ciclo de vida, se considerarían, digamos, como los más relevantes para poder considerar como o seleccionar, digamos, como la mejor alternativa. Hay algunos, digamos, más importantes que otros o se debe evaluar totalmente. No, pues Andrés, ahí depende mucho del proceso. Por ejemplo, si normalmente por ejemplo, el suero lácteo, por ejemplo, la disposición normal de este, ¿cuál es cuando se obtiene? Normalmente la disposición es a la fuente hídrica. Entonces, claro, cuando yo estoy planteando sus alternativas, yo normalmente me centro en esos indicadores que afectan las fuentes hídricas, porque es lo que normalmente estás afectando. Entonces, de acuerdo a la alternativa que vos estés planteando, de acuerdo a la afectación normal que se le den, que tenga estos residuos, pues yo planteo mis indicadores. La recomendación siempre es evaluarlo todo, ¿cierto? Porque tú puedes afectar la fuente hídrica normalmente, pero también con tu aprovechamiento puedes afectar la fuente, el tema energético. Entonces, lo ideal siempre es poderlo mirar de manera global, pero con un enfoque, digamos, puntual, ¿cierto? El enfoque a lo que vos querés hacer. Entonces, si vos querés generar un subproducto nutricional, entonces, desde el punto de vista de salud humana, ¿cómo estás afectando? ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí depende mucho del aprovechamiento, depende mucho del subproducto, pero la recomendación siempre desde el punto de vista de sostenibilidad es poder evaluar los tres aspectos: tema social, tema ambiental, tema económico, y dentro del tema ambiental poder evaluar los diferentes aspectos: hídrico, emisiones, suelos, y de ahí sí poder tomar una decisión con respecto a las alternativas. Muy bien, Sebas, es excelente. Eh, bueno, Camilo Villa te felicita, que excelente presentación, que un dominio total del tema y que muchas gracias, Sebas. Eh, Yede, de cuál es el nombre, pero nos pregunta una curiosidad. ¿Cuánto puede costar aproximadamente realizar un análisis de ciclo de vida a mi producto? No sé si Sebas tenga la respuesta. Bueno, depende del producto, depende del proceso, depende de muchos factores. Digamos que hay empresas especializadas en realizar este tipo de análisis, por ejemplo, la Fundación Socia. Ella se encarga de hacer el análisis de ciclo de vida de muchos procesos, y ahí va a depender de la complejidad del proceso, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo, por ejemplo, hacer un queso, ¿cierto? Un proceso de un queso, a, por ejemplo, ya generar un proceso de extracción de biocompuestos, ¿cierto? Ya la complejidad del proceso también me va a generar la complejidad o el costo del producto. Entonces ahí va a depender mucho, son casos que se miran, digamos, muy puntuales, las cotizaciones son muy puntuales, y depende es eso, de las alternativas que tú estés planteando, o si quieres cuantificar el producto que ya tienes, de la complejidad del producto, ¿cierto? Digamos que no hay un valor específico, sino que va a depender mucho del proceso. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Judy Duarte. Hola, Judy. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Claro que sí, agradecerles. Yo sé que Johan nos deja, sí,
un correo en donde pueden comunicarse contigo, ¿cierto? Que alguna pregunta, pues para eso está y para eso funciona lo que es el WhatsApp o Telegram, ese grupo que nos ha unido y que nos mantiene en contacto e informados con tantas cosas y que nos enteramos, ¿cierto? De esto aquí cabe como anotar es la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Que tenemos y que el concepto tan amplio de lo que es la parte de ser ambientalista y lo que es la sostenibilidad es muy importante en esto, dentro de los procesos, dentro de lo que es la economía circular, de la importancia de tener todos estos conceptos muy claros y mirar que para poder generar un producto de excelente calidad, también debemos mirar cómo minimizar lo que se genera en el proceso y qué hacer con ellos, pues para disminuir al máximo el impacto en el ambiente. En especial, pues lo que es en el área de alimentos es muy importante lo que son las fuentes hídricas. Entonces es muy importante tener en cuenta todo el concepto de lo que es huella de carbono y la huella hídrica. Muchas gracias, Joan. Así me dejó a mí repensando muchas cosas y gracias. Gracias, Polita. Gracias a todos, gracias a Sebas, gracias a todos por su asistencia.